Hay una disputa entre las iglesias cristianas acerca del tema del bautismo. Cuando analizamos los textos, hay una tendencia mayoritaria para hacer un bautismo de acuerdo a lo que está relatado en los evangelios, es decir, lo que dijo Jesús de las palabras del mismo. Y dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si nosotros vamos al cumplimiento de este mandato, de estos versos, aquí en Hechos 2:38, después del discurso de Pedro ante una multitud de judíos, dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una versión, como dijimos, cristiana, que cuando bautiza a sus creyentes les sumerge en el agua y les pronuncia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te bautizo. Pero hay otra versión muy contraria doctrinalmente a la primera, que cuando bautiza dice, los apóstoles no pudieron haberse equivocado. Si bien las palabras de Jesús fueron bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cumplimiento de eso lo hicieron los apóstoles, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Y bueno, tienen razón. Tienen razón porque si es que no hacemos como dicen los apóstoles, estamos invalidando al mandamiento. Y por lo tanto estamos invalidando a los apóstoles, a los evangelios. Es una lucha y una separación, una división que ha mantenido las iglesias por mucho tiempo. ¿Pero a qué se debe estas separaciones, estos malos entendidos? Se debe precisamente a la traducción, al sincretismo que tuvo el texto sagrado con el contacto de la cultura griega. Como dijimos, hay muchas palabras, entre ellas aquí mismo podemos notar la palabra bautismo en el griego significa hechicería. La palabra Jesucristo, que viene de la unión de Jesús y el Cristo, son nombres y conceptos que no son hebreos. El nombre Jesús suena a otra cosa eh, en el idioma hebreo. El Cristo es el Dios Sol de la religión precristiana romana. El Cristo fue el Dios del general Constantino, el emperador romano. Sin contar con que casi gran parte, una gran mayoría de las palabras que nosotros utilizamos están originadas el, eh, de la civilización griega, en el idioma griego.
Y en el idioma griego existen alrededor de 80.000 deidades. Los dioses del Olimpo eran muchos. El primer y el principal era Zeus y habían Atenea, infinidad de dioses, el dios del viento, el dios del mar, el dios de por aquí, de por allá. Cada palabra casi era un dios. Esa idea, ese sincretismo de ideas, transformaron tanto lo escrito, pero sin embargo, si nosotros somos acuciosos, vamos a encontrar en el texto lo que se conocen como los hebraísmos. Los hebraísmos son rasgos de hebreo, de pensamiento hebreo que están insertados en este texto. Por ejemplo, un hebraísmo es una repetición. Las mismas palabras de Yeshua cuando dice, de cierto te digo, esa repetición de cierto es un hebraísmo que nos da la idea de que originalmente ese texto en realidad pudo haber sido hebreo. Y este verso no es la excepción. El cumplimiento de lo que se conoce como el bautismo, que es un rito religioso, hecho por Pedro, cuando les dice arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa? El significado de esto es realmente tiene que ser encontrado a la luz del pensamiento hebreo, pero también el significado en sí de la idea que está inmersa aquí. Hemos dicho que el texto es un texto lleno de figuras, lleno de símbolos, y por tanto la religión que está enlazada a estas costumbres relatadas en la parte literal, la religión lo que debe hacer es llevarnos a recordar. Un rito que se hace sirve para recordar el significado. Es decir, cuando hacemos un rito religioso, la finalidad no es el rito. La finalidad del rito es preservar el pensamiento. Ese pensamiento que está escondido en las palabras. Es decir, si tengo que ser bautizado, en realidad tengo que hacerlo de acuerdo a las costumbres del rito que significaban hacerlo cada luna nueva. Hace un par de días pasamos, unos tres días pasamos el inicio de un nuevo mes. Y en este nuevo mes, cada luna nueva, hay que sumergirse en el agua. En la costumbre hebrea, el bautismo no es el bautismo de una sola vez, ¿sí? No es que hay que bautizarse una vez y con eso está solucionado el problema. El bautismo es un rito y un rito es la religión que me recuerda y está asociado a la luna porque juntos me recuerdan el proceso de mi alma, que como es un ciclo, yo estoy en continua rectificación y esa continua rectificación me hace que yo pase por la luz y a veces también pase por la oscuridad, como la luna. Entonces, cuando yo miro la luna, el primer rayo de luna en la luna nueva, esa luna nueva me recuerda que es el primer día del mes. Y en el primer día del mes tengo que sumergirme en el agua. Es la costumbre que hacía
el eh, llamado Juan el Bautista, Yohanan Hamasbil, que anunciaba, decía él, la venida de Mashiach. El rito del bautismo es un rito que recuerda mi proceso de transformación. Pero este proceso de transformación también era aplicado en otro contexto. Y vamos a leer brevemente esto porque vamos a aplicarlo también mientras estamos ejecutando este pensamiento. Es, la función del cerebro es sobrevivir. La función de las emociones es hacernos tener conciencia del mundo. ¿Cómo vinculamos esto a este proceso del bautismo? El bautismo es un rito, una religión que está bonita. Es como la función de las emociones. Están bonitas. Pero la función de estas cosas bonitas, de estas emociones bonitas, es hacernos llegar a un estado de conciencia. Pero hay un aspecto frío del cerebro que representa nuestros impulsos. La función del cerebro primariamente es sobrevivir. Yo tengo que sobrevivir a toda costa, pero para esta experiencia me fueron dadas las emociones para que yo pueda integrar este proceso y esta integración que viene a ser también la integración de ciertos ritos que tengo que tener para no olvidarme del fin que yo tengo que tener, llegar a tener conciencia del mundo. El bautismo, según anunciaba Yohanan o Juan, decía es para arrepentimiento. El principal objetivo del bautismo es el mostrar arrepentimiento. ¿Eh? Para arrepentimiento. Veamos, algo hice mal que me está mostrando aquí. Bueno, está bien. Pero desde el punto de vista hebreo, eh, esto también está asociado a la misma idea, pero tiene una función algo distinta. El bautismo, ¿cómo se le conoce? Es también para compromiso de una pareja. Cuando hacemos el rito de la luna nueva, recordamos, vemos la luna nueva, recordamos de que hay que sumergirnos en el agua y nos vamos y hacemos este ejercicio de introspección. Mientras nos sumergimos en el agua y se pronuncian los nombres del creador, etcétera, es obviamente un ejercicio de arrepentimiento. Pero también cuando estamos haciendo este ejercicio de arrepentimiento, nos estamos volviendo al creador. Y hay un modelo en toda la Biblia entre el creador y su pueblo. El creador es llamado el esposo y su pueblo es llamado la congregación, también la esposa. Por ello, al final, en el libro mal llamado Apocalipsis, que es el libro de la restauración en realidad, en el libro de la restauración termina con un matrimonio. ¿De qué es símbolo el matrimonio? El matrimonio es símbolo de la unificación.
¿Qué unificación hay que comenzar a hacer? ¿Qué matrimonio tenemos que hacer en donde estamos divididos? Estamos divididos primeramente en nuestra interioridad. En nuestra interioridad dejamos que nos gobiernen nuestras emociones, nuestros instintos por encima del pensamiento. Eso es estar dividido. En lugar de utilizar la inteligencia, la sabiduría para gobernar nuestras emociones y nuestros placeres y nuestras acciones y estar en armonía, en unidad. Ese matrimonio tenemos que alcanzar después de un estado, un proceso de arrepentimiento, de reflexión y de sumergirnos en la palabra. Entonces, ahora vamos a dibujar aquí. am, Vamos a dibujar unas aguas y hemos dicho de qué símbolo las aguas. Las aguas son el símbolo de la misma palabra. Acuérdense cuando Yeshua dice, el que cree en mí, ¿cómo? Como dice la escritura, como dice la Torá, de su interior correrán ríos de aguas de vida. Por lo tanto, esta agua simboliza la palabra, la ley, la Biblia, la Torá. Entonces, el bautismo significa nos vamos a sumergir en las aguas o en la palabra. Sí, cuando vamos a un río, cuando vamos a un lugar en donde hay agua y nos vamos a sumergir en luna nueva, el símbolo es de que nos estamos sumergiendo, vamos a sumergir en, nos vamos a sumergir en su palabra. ¿Para qué nos sumergimos en su palabra? Para reflexionar, para recapacitar, para arrepentirnos. Y siempre tenemos algo de qué estar arrepentidos, algo que transformar. Y este arrepentimiento nos debe llevar a la unidad. Por ello, el rito de un matrimonio, el compromiso de un matrimonio también es el rito que significa la unidad, el unirnos, así como en mi interioridad debo estar unido, esta unidad debe manifestarse también en una pareja. Por tanto, cuando se realice el rito de la luna nueva, el arrepentimiento, lo que se hacía antes, y todavía mantienen los judíos, es, entran al agua los hombres y después las mujeres, o por un lado los hombres y por otro lado las mujeres. Y las mujeres, mucho más, tienen que hacer este rito de purificación después de su ciclo menstrual, que en realidad está asociado al mismo pensamiento, pero nos detendremos algún otro momento a explicarlo. Pero cuando existe un compromiso de una pareja, el compromiso de una pareja, especialmente en la antigüedad, se lo realizaba entrando los dos al agua. Este es el símbolo de el inicio de la unificación. Entran los dos al agua, ¿eh? Los dos se sumergen juntos en el agua. Aquí les vamos a dibujar quizás así para entender que son dos personas eh, que se están comprometiendo. Los dos entran en el agua y se sumergen.
en el agua. Pero el significado nuevamente es sumergirse en la palabra, en la Torá. Entonces, bajo el mismo pensamiento, aquí en la Torá está descrito el nombre del Creador. El nombre del Creador es Yud, Hei, Yud, Hei, Vav, Hei. Porque recuerden que Él y la Torá son uno. Y también Él es el verbo, ¿no? El verbo hecho carne, como vemos también en la Escritura. Al sumergirnos en el verbo, nos sumergimos en la Torá, nos sumergimos en el nombre. Pero ¿qué significa sumergirnos en el nombre? ¿Qué es el nombre? El nombre, como hemos estado mencionando, es un camino. No es el nominativo, la etiqueta de cómo se llama Dios, porque hemos visto que Dios también es un nombre que proviene de otro nombre hebreo llamado Elohim. Elohim y Yud-Hei Vav-Hei son dos entidades que tienen diferentes significados, diferentes caminos de conocimiento hacia el Creador. Cuando el apóstol Pedro, que estaba predicando, anunciando en, en el día de Pentecostés, de Shavuot, y descienden lenguas como de fuego. Recuerden el lenguaje, lenguas como de fuego, no eran lenguas de fuego, eran lenguas como de fuego, encima de las cabezas de quienes hablaban y hablaban en diferentes lenguas que no son idiomas a muchísimos judíos que les escuchaban, porque la Biblia dice en el inicio, en el inicio de este capítulo dice, y moraban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones de la tierra. Judíos piadosos que iban al templo conocían hebreo, no necesitaban que les hablen en otros idiomas. Cuando la Biblia habla de lenguas, está hablando de la transformación interior. En el discurso de Pedro que habla a todas las personas, que es una historia alegórica también, los varones de esta multitud que le escuchaban comenzaron a preguntarse y dijeron, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepentíos, el arrepentimiento, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esta declaración está mal traducida. Esta declaración está mal realizada. Y para poder entender mejor, tenemos que explicar un poquito acerca del significado para que logremos entender. Como hemos estado diciendo aquí, los dos se sumergen en el agua o en el caso del arrepentimiento, uno por uno se van sumergiendo en el agua. Para arrepentimiento sí. Dice, en otras palabras del verso, dice, arrepentíos y sumérjanse, sumergirse. Perdón, estoy escribiendo en hebreo. Sumergirse, sumérjanse en el nombre, sumérjanse en el camino, sumérjanse en la Torá, sumérjanse en el mundo del pensamiento, del discernimiento, del entendimiento de la Torá. Mientras se sumergen en el agua, sumérjanse en el nombre.
El camino del nombre es el camino del conocimiento, el camino de la reflexión. Por ello está escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando Pedro les predicaba, les estaba predicando acerca de la Torá y les decía, arrepentíos y sumérjanse cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, que es el mismo nombre de Yud Hei Vav Hei. ¿Para qué? Para que sus pecados se sean perdonados. ¿Cómo son perdonados mis pecados? Con la inmersión en el nombre. ¿Cómo nos sumergimos en el nombre? Vamos a intentar resumir nuevamente el proceso del nombre. El nombre está escrito en el árbol de la vida. El nombre inicia, el nombre inicia en la sabiduría, Yud, la sabiduría, es la chispa divina. Luego, en el entendimiento, en el principio madre, ¿eh? Y luego tiene que descender hacia la tierra con el, la letra Baf que simboliza el Hijo. Recuerden, este es el Padre, principio Padre, este es el principio Madre y este es el principio Hijo. Y luego, en la otra Hei, en la última Hei, que completa el nombre. Sumérjanse en el nombre significa sumérjanse en el árbol de la vida. Sumérjanse en el conocimiento de toda la Torá. Sumérjanse en las aguas que revelan el nombre del Creador y por tanto revelan el camino hacia el Creador. Cuando ejecutamos un rito religioso y nos peleamos porque se dice así, no se dice así, etcétera, estamos ejecutando religión. Pero tenemos que hacer el ejercicio de reflexión. Cada rito me tiene que recordar el significado. Y cada vez que recuerde ese significado, tengo que hacer un aprendizaje, un ejercicio de aprender, de reflexionar. ¿Y cómo aprendo? También compartiendo. El sumergirnos en el nombre, sumergirnos en su palabra, de principio a fin. Por tanto, comencemos a dejar atrás los pensamientos que dividen y tratemos de encontrar el fundamento de estos ritos, el fundamento de estas fórmulas religiosas que hasta aquí nos dividen para encontrar el camino de la unificación. Tiene que haber matrimonio interno. Cuando tenemos matrimonio interno, y ese es el símbolo de la inmersión en el nombre, un matrimonio interno que emula al matrimonio de la congregación con el Creador. Por ello, cuando Yeshua estaba junto a Yohanan y se acercó al río para ser sumergido en el agua, el símbolo también de él es aplicable a la unificación, al matrimonio, al compromiso entre el Creador y su pueblo. Cuando él entra al agua, él está representando al Creador y está frente a la congregación que también estaban sumergiéndose en el agua. Inclusive Yohanan estaba en el agua. Cuando él desciende a las aguas, dice que después bajó el Espíritu Santo en forma como una paloma.
y hemos estado hablando del libro de Jonás. Jonás es una paloma. Y Jonás no es el profeta, Jonás es mi alma. El Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh se manifiesta en ese momento y hay una voz en los cielos que le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa esa declaración? Esa declaración es una costumbre típica hebrea de cuando dos personas se sumergen en el agua para un compromiso matrimonial, para unir sus almas. Entonces el padre de la muchacha le dice al nuevo hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, esa es una confirmación de este compromiso matrimonial, la renovación del compromiso matrimonial que aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que culminará con el libro de la rectificación, Sefer Tikkun, mal llamado Apocalipsis. Toda la Biblia hebrea tiene que ser analizada con los mismos conceptos, con las mismas costumbres y que nos deben llevar a una misma interpretación, a una misma forma de tipo de pensamiento hebreo. No tenemos que dividir. Esto se interpreta de una forma diferente, tiempo diferente y esto de una forma diferente con palabras griegas ni cosa por el estilo. Por ello, quienes hacen estos esfuerzos, por más bien intencionados que estén, en realidad son buenas intenciones, pero están sinceramente equivocados. Todo tiene que ser una unidad, como la misma unidad que se pregona de principio a fin por el mismo Creador. Y aún Él mismo dice que Él será uno y uno su nombre, como hemos estado explicando en los espacios del estudio del libro de Jonás.